Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. En la última escuela que tuvimos hace ya 15 días, hablamos de la guía bíblica que nos proporciona la confesión de fe para identificar a un santo visible. ¿Recuerdan? Es decir, a aquellas personas que la iglesia tiene la responsabilidad de identificar y que de las cuales estas personas deben componer estas iglesias locales. Así que, hermanos, es nuestra responsabilidad como iglesia discernir con sabiduría a quienes que nosotros podemos admitir a la membresía de la iglesia, para que en lo posible, haciendo una evaluación juiciosa, como lo hemos visto, guardemos la unidad y pureza de la congregación. Esa es la idea con lo cual nosotros hacemos esta evaluación. Ahora bien, para reconocer una profesión de fe creíble y visible, contamos con ciertos elementos que nos orientan. Y uno de ellos, que fue lo que empezamos a ver hace 15 días, son las evidencias doctrinales. ¿Recuerdan? Esa es uno de los elementos que tenemos para poder discernir una profesión de fe creíble y visible. Y estas evidencias doctrinales, recordando, son el conjunto de verdades elementales y rudimentales sin las cuales una persona no puede ser considerada o llamada un cristiano, es decir, un santo visible, hermanos. De esas evidencias doctrinales tuvimos primero que la persona debe creer en el Evangelio, creer en este mensaje, hermanos. Y no es un creer, y cuando hablamos de este creer, cuando hablamos de creer en el Evangelio, en este mensaje, no es un mero acto intelectual. Acuérdense que esto no se trata simplemente de un mero acto intelectual, como lo propone esta doctrina o esta postura del sandemanianismo, sino que la fe salvadora cree a esas realidades puntuales que están contenidas dentro del mensaje del Evangelio y que son revelados en él y que conllevan necesariamente al arrepentimiento para la vida. ¿Sí recuerdan, no? O sea, no solamente algo intelectual, sino que afecta el ser interior de la persona. Aunque, hermanos, aunque esta verdad del Evangelio involucra el intelecto, porque tenemos que saberlo, también afecta transformando el ser interior. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Esa es la fe de la cual nosotros, y bajo las evidencias doctrinales, y bajo el creer en el Evangelio, es lo que nosotros procuramos que pueda ser visto y sea creído en medio de una persona que anhela poder pertenecer a una iglesia local. Así que con esto en mente, vamos a proseguir con la instrucción sobre el reconocimiento de un santo visible. Hemos considerado que hay una parte positiva de las evidencias doctrinales, que es la que acabamos de decir y recordar, y es creer en el Evangelio. Esa es una parte positiva. Ahora, de manera breve, también debemos advertir sobre una parte negativa de lo que son las evidencias doctrinales. Y para ello, la confesión de fe nos cita ahí en el capítulo 26, en el párrafo 2, nos cita lo siguiente, que estas personas creen en el Evangelio y esa persona, ese santo visible, es uno que no destruye su propia profesión de fe mediante errores fundamentales. Entonces tenemos que advertir también que hay una parte negativa en las evidencias doctrinales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que una persona que esté buscando la membresía de una iglesia no puede alterar o trastornar de alguna manera la fe o la doctrina cristiana. Tenemos que asegurarnos de eso. Es decir, nosotros tenemos que evaluar que esa persona que quiere pertenecer a la iglesia local, no sostenga errores en cuanto a la fe del Evangelio y las doctrinas que están implicadas en el Evangelio, hermanos. Miren, es una realidad que hay personas que, guiadas por su propio criterio, toman las doctrinas bíblicas y ellos mismos se encargan de darle un orden, un peso o un significado que la Biblia misma no les da. Entonces hay personas que hacen su propia teología, hay personas que toman sus propias doctrinas y les dan
un peso, les dan un valor y las ponen por aquí o las ponen por aquí de acuerdo a su propio criterio. Pero la Biblia no hace eso. Por eso es que es importante que nosotros como iglesia sepamos discernir cualquier desviación que pueda llegar a tener una persona. O sea, que no vaya a destruir su profesión de fe mediante errores fundamentales. Mire que está hablando de errores fundamentales. Ahora, lo hemos hablado y tenemos que repetirlo. Aunque es cierto que una persona, para ser aceptada dentro de la membresía de una iglesia, no debe de tener todo el conocimiento de las doctrinas bíblicas al momento de solicitar, sí debe existir comprensión de unas doctrinas que son necesarias. Sí tiene que tener comprensión de unas doctrinas necesarias. Por lo menos de esa manera nosotros, a limpia conciencia, podemos saber que esa persona tal vez ha creído y de esa manera podemos saber que esa persona en el tiempo y en el ejercicio de la iglesia va a seguir creyendo y va a seguir conociendo, entendiendo y aceptando las doctrinas que la iglesia cree de acuerdo a la Biblia. Así que una persona que solicite membresía no va a conocer todas las doctrinas, ¿cierto? Pero cuando solicita, sí debe de saber algunas que son necesarias, hermano. Sin eso, usted y yo no podemos, o por lo menos tendríamos que esperar, o tendríamos que parar la solicitud de esa persona. ¿Está bien? Unas doctrinas necesarias. Y hay unas doctrinas necesarias que de acuerdo a un hermano que es de apellido Wistius, un hermano de apellido Wistius que habló de lo que tiene que ver con la iglesia y que conocía acerca de lo que es la iglesia, él dijo que había unas doctrinas necesarias para poder reconocer un santo visible. Y hay unas doctrinas necesarias para la salvación. Hay doctrinas necesarias para la salvación. Es decir, hermanos, estas son doctrinas por las cuales Dios salva a un pecador. Dios salva a un pecador. Creer, por ejemplo, una persona nunca va a poder ser salva por Dios a menos de que no crea que es un pecador apartado de Dios. Que al ser un quebrantador de la ley está expuesto a la ira de Dios. Está expuesto al castigo y a la condenación de la ley. Es decir, mis queridos hermanos, una persona de cierta manera debe reconocer su depravación, la depravación total. ¿Se han escuchado de esa doctrina, cierto? Así que una persona no puede llegar a creer en el Evangelio, no puede ser aceptada dentro de la membresía de una iglesia a menos de que ella no crea esto. Mire que esto es necesario. O sea, sí o sí, necesita creer en esto. ¿Qué tal que una persona diga, bueno, yo quiero pertenecer a la congregación? Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Usted qué piensa de usted mismo? No, yo soy un pecador, pero mis pecados no son tan graves. ¿Podemos aceptarlo? No, hermanos queridos. Hay que enseñarle, hay que mirar. ¿Por qué razón? Porque estos son errores fundamentales, hermano, que una persona no puede sostener en su vida para poder pertenecer a una iglesia local. ¿Qué necesita, hermanos? ¿Qué necesita por lo menos saber esta persona? No lo voy a dar en orden, ni que sean estas las únicas, pero ¿qué debe saber esta persona? Reconocer que el infierno, al ser pecador, es el lugar que le corresponde, a menos de que Dios lo justifique en la justicia perfecta, que es en Cristo. O sea que esa persona por lo menos tiene que saber que para ser justificado necesita de la justicia ¿de quién? Perfecta de Cristo. Que él es un pecador apartado de Dios, que no tiene nada para ofrecerle a Dios y por eso se apega a la justicia única y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, la justificación. Así que si una persona cree todavía que por una obra puede llegar a presentarse delante de Dios, entonces por demás está Cristo. ¿Ven? No puede sostener ese tipo de errores, hermanos. ¿Qué más necesita saber esta persona? Que su justificación no es por obras, porque su vida ya está manchada de pecado y eso lo lleva al arrepentimiento y la fe. Esta persona necesita saber y sabe que necesita de un milagro de la gracia de Dios para poder tener un nuevo corazón y así poder volver a Dios y servirle con sinceridad. Eso es la regeneración. ¿Ven? O sea, una persona debe saber que está muerta en delitos y pecados y que a menos de que Dios no le dé nueva vida en Cristo Jesús, no puede volverse a Dios. Esa es la forma.
Debe saber que Cristo vino a esta tierra y que si Cristo vino a esta tierra para salvarlo, ahí tiene que ver la encarnación. O sea, hermanos, son doctrinas fundamentales que esta persona tiene que por lo menos tener sí o sí para poder ser acepta dentro de la membresía de una iglesia. Y estos son evidencias doctrinales. ¿Sí ve? Hay algo necesario para la salvación. Todas estas doctrinas, hermanos, que nosotros demandamos de cierta manera que una persona debe creer, deben estar contenidas en la Biblia y no fuera de ellas como mandamiento de hombres. De lo que yo le acabo de decir, ¿qué no está en la Biblia? Todo esto es demandado en la Biblia, ¿verdad? No es ningún mandamiento de hombre. Por eso deben ser necesarias para la fe y el verdadero arrepentimiento. Pero no solamente tenemos esas doctrinas necesarias para la salvación, sino que para esta persona que está solicitando membresía de una congregación, también tenemos las doctrinas necesarias para la religión o el cristianismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estas son las doctrinas sin las cuales no se puede practicar la verdadera religión. Son las doctrinas sin las cuales una persona no puede vivir una vida piadosa, una vida que agrade a Dios. Eso es. Entonces, ahora, no solamente se trata de creer, sino que se trata de ¿qué? De vivir de acuerdo a esa profesión de fe. Así que, hermanos, aquí, por ejemplo, estamos estudiando la carta del apóstol Juan. Y esa carta nos enseñó y nos dijo que aquel que cree en Cristo debe de andar como Él anduvo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero también la Biblia nos enseña que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué pasa con todo aquel que tiene esa esperanza? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermano. Entonces mire que la Biblia también, hermano, nos enseña esto. Hermanos, esto se trata de enseñar que sin santidad nadie verá a Dios. Así que si una persona que está buscando la iglesia niega esto, niega de que él no debe vivir en santidad, usted y yo tenemos que decir una cosa, amigo, lo siento, tenemos que parar esto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña que sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Entonces una persona que esté solicitando membresía de una iglesia no puede negar estas doctrinas que son necesarias. No las puede negar, hermanos queridos. Porque si las niega, inmediatamente tenemos que decir, un momento, no podemos continuar con este asunto. Y por último, hermanos, tenemos las doctrinas necesarias para la iglesia. Entonces tenemos doctrinas necesarias para salvación, para la religión, es decir, para la vida de piedad, para el cristianismo, y las doctrinas necesarias para la iglesia. ¿Y cuáles son estas, hermanos? Son aquellas que se usan para recibir a un creyente en una congregación. Es decir, ¿recibiríamos aquí a una persona que no crea en el bautismo? ¿Recibiríamos a una persona que no crea en el bautismo? Ahora, sabemos que el bautismo no es necesario, es decir, no legalmente debe de ser algo puesto para que una persona sea salva, ¿sí? Porque si no, entonces el ladrón en la cruz, ¿qué? ¿Ven? O sea, no es algo que la persona sí o sí tiene que tener para ser salvo, porque si no sería por obras. Pero la cuestión, hermanos, es que el bautismo, aunque tampoco sirve para la vida de piedad, ¿cierto? Porque ¿qué hace el bautismo de una persona? O sea, realmente el acto como tal, no. Pero Dios, el Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, lo instituyó como una confesión pública para la iglesia. Es decir, hermanos, ¿el Señor es necesario el bautismo para la salvación? No. ¿De qué manera el bautismo ayuda a la vida de piedad? Bueno, porque se confiesa algo, ¿cierto? ¿Pero realmente le cambia, le transforma la vida el bautismo como tal? No. Pero el Señor Jesucristo lo instituyó como un punto para que la iglesia pueda reconocer una profesión pública de fe. ¿Ven, hermanos? Entonces sí hay doctrinas necesarias para la iglesia. Una persona que venga aquí y nos diga a nosotros, no, yo creo en la cena del Señor y creo que la debemos tomar, pero no tiene que ser vino y no tiene que ser pan.
Esas son doctrinas necesarias para la iglesia, ven mis queridos hermanos, y no las podemos cambiar. Y una persona que no tenga estas doctrinas necesarias, pues entonces tenemos que evaluar y poder discernir cuáles son esos errores que tal vez esta persona pueda tener, hermanos queridos, y si es el caso, enseñar si es por ignorancia o si es el caso que la sostiene, pues entonces decirle, amigo, creemos que por ahora tenemos que parar este asunto y seguir caminando. Así que hermanos, estas son evidencias doctrinales, y esa es la parte negativa. O sea, que una persona que quiera y solicite la membresía en la iglesia no puede tener errores fundamentales en lo que es la doctrina. Así que complementando a las evidencias doctrinales, al creer en el Evangelio, debemos saber que una persona que no sostenga estas doctrinas necesarias no puede ser considerado una persona apta para pertenecer a una iglesia local, porque estaría negando las evidencias que la iglesia considera necesarias en una profesión de fe genuina a la luz de las Escrituras. Por todo esto, hermanos, debemos ser cuidadosos al emitir juicios dogmáticos, porque ahora hay una diferencia entre tener errores en las creencias o falta de profundidad en ellas, hermanos. Es una diferencia que debemos tener. Es decir, hermanos, sostener errores doctrinales y hacerlo de forma sostenida no lo vamos a aceptar. Pero que una persona tenga dudas en una doctrina, pero que quiera ser enseñada, eso es diferente. ¿Ve? Eso es diferente. Y en eso ya sí nosotros trabajamos y debemos aprender a discernir. Así que, hermanos, la iglesia no puede tener entre sus filas a quienes sostienen herejías o errores fundamentales. No las puede tener. Pasemos entonces ahora a otra evidencia que la confesión de fe nos da para el reconocimiento de un santo visible. Y ya hablamos entonces y terminamos las evidencias doctrinales, ¿sí? Ahora pasemos a lo otro que la confesión de fe nos da para reconocer a un santo visible, que es la evidencia vivencial. La evidencia vivencial, es decir, hermanos, la práctica. La evidencia vivencial o la evidencia práctica. Mire lo que dice la confesión de fe, yo les voy a leer nuevamente. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio, evidencia doctrinal, y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo. Mire que inmediatamente lo que hace es doctrina, práctica, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales, ¿sí ve? Lo que acabamos de hablar, o conductas impías, una vez más, práctica. Son y pueden ser llamados santos visibles. Entonces ahí tenemos la parte doctrinal y la parte vivencial. Así que la parte vivencial implica dos aspectos según el texto que les acabo de leer. Dos partes, dos aspectos. Obediencia a Dios por Cristo, es la primera, obediencia a Dios por Cristo, y no practicar conductas impías. No practicar conductas impías, hermanos. Y aquí debemos ser cuidadosos. En esto que acabamos de leer, debemos ser cuidadosos a lo que se nos está diciendo. Porque cuando usted y yo leemos esa parte de la confesión de fe rápidamente, lo que acabamos de decir parece obvio. Ay, pues claro, pastor, pues si la persona que va a pertenecer a una iglesia y cree en el Evangelio, pues va a ser obediente. ¿Es así o no es así? Es lo que uno cree, parece obediente. Es decir, acá se nos indica obediencia. Parece obvio que una persona que cree va a obedecer. Sin embargo, hermanos, no es tan obvio. No es tan obvio. Al mirar con atención lo que nos dice a nosotros la confesión de fe, es que esa obediencia, fruto del Evangelio, hermanos, quiero que lo atienda y espero que me lo entienda. No le voy a hablar mucho, sino que quiero que lo atienda y me lo entiendan. La obediencia establecida, la que es fruto de creer en el Evangelio, esa obediencia establecida y requerida para reconocer una profesión de fe creíble y visible, es una obediencia a Dios. Y usted vuelve y me dice, pastor, pero pues obvio, pues ¿a quién más va a obedecer? Es una obediencia a Dios. Pero, hermanos, no es meramente una fe ciega simplemente a los hombres. No es una fe ciega a la ley
a un estatuto o normas moralistas, hermanos. Es decir, lo que estamos hablando aquí no es simplemente que una persona que venga a solicitar la membresía de una iglesia, no es que usted y yo simplemente evaluemos la capacidad que esa persona tenga de obedecer ciertos parámetros. Porque a veces parece ser que si una persona haga esto y lo hace, haga esto y lo hace, entonces decimos, esta persona es muy obediente. Muy obediente. Y hay personas que se pegan de eso. No es que él hace lo que yo le digo. No es que él se le dijo que hiciera esto y lo hizo. Inmediatamente parece ser que ese es el parámetro que se toma para tomar a una persona como obediente. Hermanos, no estamos evaluando la capacidad de una persona para obedecer parámetros o algunas órdenes. No, sino que lo que estamos evaluando es la obediencia y sometimiento a Dios y a su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es completamente diferente, mis queridos hermanos. Y tenemos que prestar mucha atención a esto. Entonces, repitamos, no es que una persona sepa obedecer algunas órdenes. No es eso, porque eso lo hacen muchos. Obedecer algunas órdenes lo hacen muchos, ¿o no? Porque yo veo acá niños y a estos niños les dice, niño haga tal cosa, niño haga tal cosa. ¿Lo hacen o no lo hacen? Sí, ¿y por eso son creyentes? No, hermanos. Lo que estamos hablando acá, hermanos, es obedecer a la palabra de Dios y lo que conviene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de muy pocos. Esto es de muy pocos. Es una obediencia a Dios por Cristo. Es decir, hermanos, estamos hablando de un término que ya tocamos aquí en el estudio de los mandamientos. ¿Ustedes recuerdan que hablamos de la obediencia evangélica? ¿Sí recuerdan ese término? Obediencia evangélica, que lo estuvimos hablando aquí en los mandamientos. Así que no es, acuérdese, no es una obediencia meramente legalista ni externa. No es eso. No es una sumisión superficial a una ley. Es la obediencia que brota de la fe en Jesucristo, mis queridos hermanos. Es esa obediencia que se somete al señorío de Cristo y que busca agradar a Dios en todo. ¿Y dónde encuentra eso? Aquí. Miren. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 11 nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mis amados, la obediencia de un cristiano nunca puede estar separada del Hijo de Dios, de Cristo. Nunca puede estar separada de Cristo. Así que para nosotros el fin no es simplemente que una persona obedezca legalmente los mandamientos. Esto no se trata de moralismo, esto no se trata de legalismo, no se trata de eso. Y acá sí que lo vivimos. Sino que se trata de saber cuál es el fundamento de la obediencia de esa persona. El fundamento de esa obediencia. Y esto sí es muy importante porque esto me ayudó a mí también, en mi entendimiento. ¿Cuál es el fundamento de su obediencia? Es decir, si es evangélica. Entonces, hay muchas personas que pueden estar dentro de una iglesia y su obediencia es moralista y legal. Y nunca evangélica. Así que una persona nunca podrá cumplir legalmente la ley de Dios. Es decir, hermanos, una persona nunca va a poder cumplir todo lo que la ley de Dios le demanda. Nunca lo podrá hacer. Pero hay muchas personas buscando cumplir esa ley, mirando a ver cómo cumplo para poder sentirse bien. Eso no es lo que está demandando el Señor. No es lo que está demandando el Señor. Así que usted mire, ¿qué es lo que pasa? Que usted y yo no podemos enseñar, usted y yo no podemos llevar a que los hombres crean que pueden ser buenos por fuera de Cristo. Eso es lo que le quiero enseñar. Y eso sí que está pasando el día de hoy, mis queridos hermanos.
La gente cree que puede ser buena por fuera de Cristo. Simplemente dígame qué tengo que hacer, pastor, y yo lo hago. No, mis amados, eso es perder el tiempo. Eso es creer que usted se puede salvar solo. Eso es creer que usted puede lograr algún mérito delante del Señor. Eso no es así. No podemos enseñar eso, hermanos. Nadie puede ser bueno por fuera de Cristo. Nadie, nunca. Usted solo será bueno a los ojos de Dios por Cristo Jesús, llenos de fruto de justicia por medio de Cristo, para alabanza y gloria de Dios. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Y creo que esto tenemos que prestarle mucha atención nosotros. Así que la obediencia aceptada por Dios es la obediencia evangélica. ¿Sí ven? Obediencia a Dios por Cristo, lo que nos dice la confesión de fe. Obediencia a Dios por Cristo, no obediencia a Dios a secas. Si la palabra fuera obediencia a Dios a secas, entonces mire a ver usted cómo le responde el Señor. Pero esa obediencia a Dios por Cristo. Por Cristo. Hermanos, es esa obediencia evangélica la que tiene a Cristo como fundamento. La que tiene el Evangelio, la obra de Cristo como fundamento. Es esa obediencia, hermanos, que se esfuerza todo lo que puede en hacer toda la voluntad de Dios Padre, pero que sabe y se lamenta porque no puede cumplirla perfectamente. ¿Entienden? Esta obediencia evangélica es aquella que no hace perfectamente todo lo que la ley le pide, pero sí se esfuerza de todo corazón por abrazar toda la ley de Dios por amor a su Salvador. Mire, yo le digo una cosa: si Dios aceptara y se contentara con la obediencia de un hombre sin Cristo, si Dios hiciera eso, Dios estaría bajando sus estándares a menos que justos, porque estaría aceptando algo imperfecto. Estaría aceptando algo imperfecto. Por eso esa persona que dice, pero es que yo hago, y Dios no. Venga, hermano, un momentico, ¿y es que es por usted? Busque a Cristo, porque solo seremos aceptos en el amado, en nadie más, mis queridos hermanos. Así que la persona que solicita una membresía debe de ser evaluada por su obediencia solamente, sino por su obediencia ¿a quién? A Dios por Cristo. Que no se nos olvide, hermanos, porque ese es el orden correcto. Obediencia a Dios por Cristo. El fruto de creer en el Evangelio es una obediencia a Dios por medio de ¿quién? De Cristo. Nunca creyendo que podemos ser buenos por fuera de Cristo. ¿Sí ven, mis amados hermanos? Y esto es una confusión con muchas veces nosotros estamos tratando, pero tengo que hacer esto. No, hermano, busque a Cristo. Porque solo por Cristo usted será acepto delante de Dios. Solo por Cristo usted tendrá la gracia para poder cumplir la voluntad del Señor. Así que esta obediencia que estamos buscando es una obediencia evangélica y no legal, hermano. No legal, porque nunca podremos lograr legalmente nuestra salvación y aceptación delante de Dios. Porque si fuera legal, nadie podría pertenecer a la iglesia local, hermano. ¿Quién iba a poder pertenecer a la iglesia local? Bueno, ¿obedece los 10 mandamientos? No, Señor, entra a Dios. ¿Ha creído en Cristo? Sí, Señor, creo firmemente en Él. Ah, bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Solamente me apego a su justicia, porque la mía está manchada completamente. Así que la obediencia que se requiere para identificar un santo visible es aquella que conoce sus limitaciones, y que aunque conoce sus limitaciones, en todo su esfuerzo sabe que no puede presentar una obediencia perfecta ante Dios porque está manchada de pecado. Y es en ese momento, cuando esa persona reconoce eso, que es donde se refugia en la justicia y obediencia perfecta de Cristo el Salvador. Y entonces allí en su sangre se lava como la fuente en la cual somos perdonados y finalmente aprobados por Dios. ¿Sí entiende todo el proceso, mi querido hermano? Así que esas personas que pecan y se molestan no por una motivación correcta, sino porque los vieron, sino porque ahora ya no pueden volver a hacer eso que estaban haciendo, o porque se les daña la reputación, o porque simplemente no les gusta ser acusados,
no están presentando una obediencia a Dios por Cristo. Hermanos, así de sencillo. Y nadie puede cambiar esto, nadie, porque Dios lo ha determinado. Obediencia a Dios por Cristo, hermanos. Entonces usted puede darse cuenta, hermano, una persona que peca y se le ve y se molesta, pero no se molesta porque ha pecado contra Dios, sino porque, pues ya me vieron, ya no puedo volver a hacer esto. Uy, se me dañó la reputación. Uy, se le dañó la palmadita en la espalda. Esa persona nunca está presentando una obediencia a Dios por Cristo. Hermano, esto saca gente de las iglesias. Una obediencia a Dios por Cristo es la obediencia bíblica de la que nos habla la confesión de fe. La confesión aclara lo que la Biblia enseña ampliamente, que la obediencia que no tenga como fundamento a Cristo y la palabra de Dios no es otra cosa que religiosidad y legalismo. Eso es. Así que hay personas que son muy obedientes a lo que ellos creen y piensan, es decir, su propio estándar. Son bien obedientes a eso, pero no a lo que Dios demanda. Entonces, mientras el pastor le diga, hermano, hágame un favor, organíceme esas sillitas. Hermano, hágame un favor, córrame esto. Hermano, arrepiéntase de ese pecado porque usted no está haciendo las cosas como Dios le demanda. Un creyente no deseará resistir la obediencia a Cristo. Por eso, primera carta del apóstol Juan 2, 5 al 6, dice lo siguiente. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, hermanos. Ahí está. Esa es la parte vivencial. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. En la parte vivencial, positivamente, una obediencia a Dios por Cristo. Y de manera negativa, esta parte vivencial, reconocemos a un santo visible porque no niega su profesión de fe, practicando la impiedad. Practicando la impiedad. Así que de manera positiva, obediencia a Dios por Cristo. De manera negativa, no practica la impiedad, hermanos. Así que es apenas lógico, en esto no me voy a detener, ya con esto termino. Es apenas lógico. Y una vez más uso primera carta del apóstol Juan que nos sirve para esto. Capítulo 3, versículos 7 al 10, que es lo que hemos venido estudiando. Que dice lo siguiente, primera carta de Juan 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí está. Sencillo, hermanos. Así que los creyentes son distinguidos por lo que es común a ellos, es decir, su manera particular de vivir, tanto en lo que profesan de manera doctrinal, como en la obediencia a Dios por Cristo de manera vivencial. Así que una persona, un santo visible, se apega a la sana doctrina, y si se apega a la sana doctrina y cree en el Evangelio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si una persona cree en el Evangelio? Realmente cree en el Evangelio, se apega a la sana doctrina. ¿Qué va a pasar en esa persona? Su vida práctica, piadosa, va a ser visible, hermanos queridos. Esa es. Es conformarse, hermanos. Esa persona se conformará a ese nuevo deseo y afectos que hay en el corazón, que no es el de amar el pecado, sino el de salir de él y apartarse de él. Eso es, hermano, las evidencias que nosotros podemos tener para poder reconocer a un santo visible. Así que la confesión de fe nos dice que los que cumplen con los requisitos expuestos, creen en el Evangelio, tienen obediencia a Dios por Cristo, no tienen errores fundamentales, ni viven en impiedad, estas personas son y pueden ser llamados santos visibles.
Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales, hermanos. Oremos al Señor.